Saludos, apreciados amigos y hermanos, oyentes de este programa Misioneros a la Obra, aquí en Radio Misionera. Soy su hermano Fabián Palma, evangelista aquí en el Tabernáculo de Adoración, y es para mí muy grato poder llegar a ustedes a través de esta señal. Definitivamente estamos viviendo tiempos complejos, tiempos difíciles, pero también aún son tiempos de gracia. Estamos en esta dispensación de la gracia de Dios. Y es de lo que queremos hablar en estos breves minutos. Quiero invitarles entonces a una pequeña reflexión acerca de la gracia de Dios. La bendita y sublime gracia de Dios. Para ello, quisiera comenzar, antes de ir a nuestra lectura bíblica, con la simple definición de lo que es la palabra gracia. Gracia que viene del origen latín para nosotros, ¿verdad? Es algo tan simple como esto. Gracia se recibe sin mérito alguno. Gracia es algo que se recibe sin haber mérito, razón. Eso es gracia. Partiendo o teniendo esto como base, es que entonces vamos a entrar en nuestro tema para hablar un poquito acerca de la gracia. Si pudiéramos poner un título para no salirnos de aquí, sería algo más acerca de la gracia o algo acerca de la gracia de Dios. Lo primero es también señalar que nuestro Dios, por naturaleza, Él es misericordioso. El Salmo 145, en el verso 8 y 9, dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Esto habla, como digo, de la naturaleza misericordiosa de Dios. Por lo tanto, si habla de misericordia, habla también de su gracia, porque está muy allí relacionada la gracia con la misericordia. Él extiende su misericordia, Él extiende su gracia de forma inmerecida. Solamente hay que pasar allí y tomarla. Entonces, para ello vamos a pedirle a este Dios de gracia, de misericordia, vamos a orar. Padre Celestial, te queremos agradecer, Señor, una vez más por este momento. Queremos pedirte, Padre, que estas palabras que hemos leído, que hemos citado de tus sagradas escrituras, y las palabras que diremos también a través de estos cortos minutos de la predicación, puedan bendecir nuestras vidas, vivificarse allí en nuestros corazones, Señor, para que podamos, Padre, comprender, tener una visión fresca de tu gracia, de tu misericordia, y aplicarla, Señor, en nuestro diario vivir. Bendice, Padre, si allí al otro lado, mientras alguien escucha, está pasando, Señor, alguna situación compleja, si estuviera alguien enfermo, alguna necesidad, pedimos, Señor, por esta gracia, por esta misericordia, que tú suplas la necesidad. Señor, y que si hay alguien enfermo, la sanidad pueda también fluir y llegar a cada lugar donde alguien pudiera estar oyendo y creyendo estas palabras. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a hablar entonces un poco más de esta bendita gracia de Dios. O como lo cita muy bien uno de los clásicos himnos del mundo cristiano, ¿verdad? De nuestro mundo, que es el himno Sublime Gracia, conocido en español como Sublime Gracia, interpretado en el mundo entero por distintos cantantes, de distintos géneros incluso, han incursionado cantando este himno, porque es un himno que llegó a ser un auténtico clásico. Me refiero al himno Amazing Grace en su título en inglés. Y quiero hacer referencia a esto a la hora de comenzar a hablar de la gracia, porque justamente es de la característica, porque aquí lo importante es comprender a este Dios
en familia, este creador. Uno puede leer eso en un principio, allá, ¿verdad? En Génesis, en el primer capítulo, cómo Dios crea cosas, crea desde la nada, desde cuando estaba todo en oscuridad, Él comienza a crear, pero llega un punto en que tiene su creación lista, ¿verdad? Y Él luego descansa. Ahora, allí pasa una cantidad de tiempo que no sabemos porque el tiempo nos estaba cronometrando, no había tiempo. El tiempo entra justamente cuando algo sucede allí en ese Edén. Y es cuando se produce lo que nosotros conocemos como la caída. Cuando Adán y Eva desobedecen la palabra de Dios, ¿verdad? Y le hacen caso a esta serpiente astuta que viene con engaño y seduce a Eva. Esa es la palabra que utiliza la escritura sagrada, ¿verdad? Y eso nos da a entender que ahí sucede algo más allá de simplemente compartir una manzana como una fruta, ¿verdad? Allí sucede algo que quiebra esta buena relación que había en Dios, con Dios y sus hijos. Como decíamos hace un momento, Dios venía en la hora de la tarde a tener compañerismo con ellos, y eso tuvo lugar durante un periodo de extenso, ¿verdad? Porque lo podemos leer muy rápidamente en la Biblia, pero entendemos que eso estaba inserto en una dimensión distinta a la nuestra, que es esta dimensión de tiempo. Simplemente Dios tenía y disfrutaba con ellos ese compañerismo. Pero ¿qué sucede? De pronto, y voy a citar aquí justamente un mensaje predicado por el profeta de Dios, William Branham, quien dice ahí en su mensaje de gracia justamente que en un momento todo se cubrió, un manto negro cubrió la humanidad, y llega la noticia al cielo que sus hijos habían caído aquí en la tierra, y viene ahora como un rayo, desciende sobre la tierra. ¿Qué cosa? Era el juicio de Dios, porque había una palabra allí que decía que el día que comieran de ese árbol iban a morir. Esos hijos o cualquiera iba a morir el día que comieran de aquel árbol que tenían ellos prohibido, ¿verdad? Pero la serpiente, que fue astuta, viene y sedujo a Eva diciéndole que no iban a morir. Simplemente le cita el mensaje y le agrega un no van a morir, sino que ahora le pone la tentación, le dice, sino que ahora van a ser como dioses. Fue un engaño, porque esos hijos allí en la tierra, esos hijos de Dios, ya eran como Dios. Ellos no necesitaban algo adicional para ser como Dios. Ellos eran efectivamente en la práctica como Dios sobre la tierra. Pero la serpiente era astuta, así lo dice la palabra, y viene y los engaña a ellos. Primero engaña a la mujer, ¿verdad? Y luego la mujer le comparte al hombre, en este caso Adán, ¿verdad? Le comparte de esto, y por lo tanto ellos quedan inmediatamente en una condición tan distinta, ¿verdad? Que les hizo comenzar a sentir los primeros malos sentimientos que hasta el día de hoy carga esta humanidad caída. Lo primero que ellos sienten fue miedo y sienten vergüenza. Dos características tan terribles de la humanidad, ¿verdad? ¿Cómo es de terrible sentir miedo? ¿Cómo es de terrible sentir vergüenza? ¿Verdad? Cómo eso afecta tanto la vida de gente con complejos y con traumas, producto de esas situaciones, un miedo feroz, una vergüenza terrible. Eso pone a cualquier hombre, a cualquier mujer en una condición de vergüenza y con trancas en la vida, con traumas severos. Eso fue lo que sucedió allí, en ese exacto momento, en ese preciso momento en que estos hijos comen de aquel fruto prohibido, y ahora entonces comienzan a experimentar este sentimiento extraño, nuevo, que nunca antes habían sentido. ¿Cómo sabemos eso? Muy fácilmente, porque la Biblia de Dios dice que Dios mismo comienza a buscar a sus hijos diciendo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú?
¿verdad? Dios venía, si pudiéramos hacer un cuadro aquí, Dios venía para tener su compañerismo habitual, para tener su culto habitual con ellos. Dios venía y cuando vino a la hora señalada, por decirlo de alguna forma, sus hijos no estaban ni en el tiempo, ni en el momento, digo, ni en el lugar donde ellos habitualmente tenían que estar. Y Dios, nuestro Padre, se dedica a buscarlos a ellos. Y comienza a llamarlos por su nombre, a decir: Adán, ¿dónde estás tú? Hasta que finalmente lo encuentra. Y cuando los encuentra, ellos responden diciendo que se escondieron porque tenían miedo. Y ahora comienzan a dar su explicación. Y aquí hay algo tremendo, porque viene la palabra de Dios como una sentencia. Viene y cae sobre aquella serpiente. Ahora, es aquí donde quiero poner el punto de la gracia. Cualquiera diría: ¿y qué tiene que ver la gracia en todo esto? Bueno, la gracia se manifiesta aquí en la siguiente manera, porque estaba escrito que el día que esos hijos comieran, tenían que morir. Esa era la palabra de Dios. La misma palabra de Dios que había puesto el sol a brillar y las estrellas y todo el universo en posición y en orden. Y cuando Él dijo: sea la luz, y todo esto viene a manifestación, ¿verdad? Esa misma palabra de Dios les había dicho a sus hijos allí que no tenían que comer de aquel árbol. Entonces, cuando esos hijos comieron, algo tenía que suceder, porque lo que seguía después era que el día que comieran tenían que morir. Entonces había ahora una amenaza de muerte y nadie sabía lo que era eso. Hasta ese punto nadie había experimentado la muerte. Entonces lo que había ahora era un temor, un terror. ¿Cómo se iría a ejecutar la muerte de esos hijos que habían caído? Ellos estaban allí atemorizados, escondidos. La Biblia dice que se habían hecho una cubierta con hojas para cubrir sus vergüenzas. Estaban con miedo, con vergüenza. Algo había sucedido con ellos que ahora les mostraba, que les hacía ver que estaban desnudos. ¿Qué cosa? El pecado se había abierto camino y había entrado en aquel lugar tan precioso que Dios había hecho para tener compañerismo con sus hijos. Es aquí entonces donde lo quiero hacer citando una pequeña porción de este mensaje que comenté hace un momento, mensaje de gracia. Vea cómo dice aquí el hermano Branham. Dice: entonces bajó Jehová como un rugido de trueno, caminando por el jardín, clamando: Adán, ¿dónde estás? Entonces fue cuando Adán se dio cuenta que estaba desnudo y que había pecado ante Dios. Él se escondió y trató de hacerse una religión, pero eso no sirvió. Mire lo que dice aquí. Dice: Dios mató una oveja, tomó las pieles y mostró que algo tenía que morir para cubrir el pecado. Vea qué importante lo que sucede aquí. En efecto, alguien tenía que morir, porque esa era la sentencia, ese era el juicio. Y los que tenían que morir eran los que pecaron. Los que pecaron fueron aquellos hijos que estaban allí ahora atemorizados y con vergüenza. Pero ¿qué pasó? Dios viene y los ve a ellos tratándose de cubrir con esas hojas, ¿verdad? Lo que es tipo de una religión, inventándose algo. Se tuvieron que hacer una manufactura de algo para poder cubrir su desnudez. Pero viene Dios ahora y supuestamente Él traía juicio en sus manos para ellos, pero lo que hace es que Él mata una oveja, quita la piel de esa oveja y cubre a sus hijos, y eso les evitó de morir. ¿De qué estaba hablando eso? Ese mensaje que estaba enviando Dios allí para que quedara para el resto de la humanidad era justamente este mensaje de gracia. Que no importa cuán bajo sea la condición de algún pecador, hay un cordero que fue desangrado allí en la cruz del Calvario para cubrir nuestros pecados,
porque se requería sangre derramada de un cordero inocente para quitar el pecado del mundo. Por eso que cuando Juan el Bautista, miles de años allá adelante, ¿verdad?, ve que venía ese Jesucristo para ser lavado para el sacrificio, para ser preparado para el sacrificio, para ser bautizado, Juan el Bautista viene y lo dice claramente, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, esa es la esencia del Evangelio que salva, la gracia de Dios. ¿En quién? En Jesucristo, como un cordero pagando el precio, derramando su sangre. Créanme, allá en el principio eso fue asombroso para Adán y Eva, porque ellos sabían que eran ellos los que tenían que morir, pero fue asombroso que Dios viniera y matara un cordero. No murieron ellos, lo que murió fue un cordero. ¿Qué fue eso? La asombrosa gracia abriéndose camino y presentándose, desplegándose a los hijos de Dios. Y eso fue allá en el principio, y eso es hoy día también para nosotros, después que han pasado 2000 años desde que ese Cordero vino y pagó el precio, esa sangre sigue siendo efectiva para nosotros a través de la gracia de Dios. ¿Cuál es el requisito? Aceptarla simplemente. Aceptar de que ese sacrificio es válido para mí, ese sacrificio del Cordero, ese Cordero muerto, es válido para mí también hoy día. Vea, quiero citarle un poquito más aquí cómo el hermano Branham dice esto. Dice: uniéndose a la iglesia, eso no lo cubrirá. Se necesita arrepentimiento y la gracia de Dios para cubrir el pecado. Se necesita la sangre de Jesucristo, de aquel quien Dios mató allí en el Calvario para cubrir el pecado. Allá en el huerto, en esa mañana, cuando el pecado fue tan negro, Jehová entró allí y estaba el matrimonio parados allí, condenados. Ya no habría más raza humana. Estos tenían que morir. Muerte a la raza humana y devolver el mundo al reino animal salvaje. Y ya no habría nada más de raza humana. Pero en aquella hora tan oscura, en aquel tiempo, cuando no había más esperanza, la gracia vino bajando y dijo: os daré un Salvador, un Mesías. Oh, es un milagro. ¿Cómo Dios jamás pudo hacer eso? Es un milagro. La sublime gracia de Dios en el huerto del Edén, la cual les dio la promesa de un ser justo, quien podría venir a través de la mujer. Eso fue lo que le dijo, esa fue la sentencia que Dios emitió para aquella serpiente. Le dijo a esa mujer, le dijo: la simiente de la mujer herirá en la cabeza de la serpiente. El culpable y su cabeza le herirá en el calcañar, para mostrar que habría una aflicción para la iglesia, pero Él prometió un triunfo. ¿Qué nos proveyó al Salvador? ¿Qué fue lo que proveyó un Salvador? La gracia de Dios, la gracia, la bendita gracia de Dios. Proveyó un Salvador allá en el principio. Esa bendita gracia de Dios provee también un Salvador para nosotros ahora. Esa gracia los asombró a todos allá. Esa gracia sigue siendo sorprendente hoy día también. Porque no importa cuál sea la condición, no importa, a lo mejor usted, amigo que está escuchando esto, a lo mejor usted en algún momento caminaba bien en el Evangelio, creía el mensaje y hoy día está en una condición de descarrío. Pues déjeme decirle algo, no importa cuál sea su condición, esta gracia aún es válida para usted hoy día mismo. Y dígame si no es sorprendente para quien ha cometido errores, para quien ha hecho cosas equivocadas. ¿No es sorprendente que todavía la gracia de Dios lo está esperando allí? ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hizo en el primer momento en que apareció, cubrir el pecado. Porque había una sola forma de cubrir ese pecado y era con una sangre inocente, una sangre de un cordero inocente. Bendito sea el Señor. Con razón el apóstol Pablo habla de las riquezas de la gracia de Dios.
Riqueza, ¿qué se puede hacer con riquezas? Pagar los precios que sean necesarios. Eso pasa y nos pasa a nosotros también en una pequeña escala cuando queremos comprar algo y tenemos dinero suficiente para comprar algo pequeño, pero que lo necesitamos. Usted va y lo compra simplemente, ¿verdad? Bueno, acá también había un precio que era requerido y Dios tenía gracia para pagar ese precio a través de Jesucristo. Una de las expresiones, de mis expresiones favoritas de la gracia es justamente la que nos dice que somos salvos por gracia. Está ahí en Efesios en el capítulo 2, la primera vez en el verso 5. Dice allí entre paréntesis, por gracia sois salvos. Luego en el verso 8 también se vuelve a repetir. Es la gracia de Dios para nosotros. Fue la gracia de Dios sorprendente allá en el principio. Esa gracia es sorprendente para nosotros ahora también. Bendita sea esta maravillosa gracia de Dios que puede todavía, el día de hoy día, en este mismo año que ha sido tan terrible y que está terminando, es un año terrible, un año de señales cumplidas, un año de que todo indica que las cosas se están alineando para que algo suceda, ¿verdad? Esta plaga que comienza en el principio del año y estas señales que están sucediendo ahora al final de este año 2020 nos están diciendo que el tiempo se está poniendo estrecho, está llegando, tiene que llegar a un clímax, tiene que llegar a un final. Pero qué bueno saber que en este tiempo la gracia de Dios sigue siendo efectiva para nuestras vidas. La gracia de Dios hoy día nos sigue sorprendiendo. La gracia de Dios hoy día sigue siendo algo asombroso, sigue siendo una maravilla. Ahora nosotros estamos acostumbrados a maravillarnos de las cosas espectaculares que nos puede ofrecer el mundo, cada cual en su medio donde se mueve, ¿verdad? La gente que ama la tecnología se maravilla con las nuevas tecnologías que están saliendo constantemente. Así que no es eso algo nuevo para nosotros o difícil de entender, lo que es que algo nos produzca una admiración, ¿verdad? La gente estamos en cierta medida acostumbrados a eso. Desde niño podemos ver cosas que son asombrosas en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, yo estuve una vez en un espectáculo de un circo con mi familia, con mis niños, eran pequeños, y pudimos estar allí, ver un espectáculo sorprendente, como un hombre lanzaba flechas y le daba todos los blancos que podía darle, pero eso fue avanzando y cada vez se puso más complejo, hasta que finalmente le vendan los ojos y una mujer se paseaba por el escenario con un globo y el hombre con los ojos vendados comienza solamente por un ruido que hacía la mujer con un silbato, comienza a ubicar la posición donde estaba esta mujer y de pronto ¡pum!, lanza esa flecha y revienta el globo. ¡Wow! Sorprendente. Ahora todo termina cuando este hombre pone unos blancos en cierta posición, cosa que le apuntaba a uno y ese tenía que disparar una flecha para apuntarle a otra cosa y darle a 3 o 4 cosas allí y finalmente atravesaría una manzana que estaba sobre la cabeza del asistente allí. Era un truco que se veía muy difícil de lograr. Había mucha precisión en juego. Vea lo que quiero mostrarle con este cuadro. Todo el recinto estaba en silencio, todos expectantes que algo iba a suceder allí, y este hombre de pronto apunta, la flecha sale, da en el primer blanco, de ahí sale otra que da en el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y finalmente ese da sobre la manzana que estaba en la cabeza de esta mujer, y queda allí clavada, y todo el mundo quedó en silencio, nosotros también, en silencio. Un silencio que duró algunas fracciones de segundo, y luego una expresión de maravilla, un ¡oh! Y luego un aplauso. Así es la gracia de Dios con nosotros. Aparece, sorprende nuestras vidas,
¿verdad? Al punto que nos deja asombrados, nos lleva, como decíamos allá en el principio que estábamos hablando, nos lleva a mirar esta situación y reflexionar sobre ella. Reflexionemos un poquito, antes de terminar esto, reflexionemos sobre la gracia, cómo apareció la gracia de Dios en su vida. ¿Verdad que es algo sorprendente? De cualquier forma, ya sea que usted es un muchacho como yo, tal vez que nació en el seno de una familia cristiana, bueno, eso fue la gracia de Dios que se manifestó en su vida y en la de sus padres. Pero los que tienen una vida de mundo, ¿verdad? Que es sorprendente cómo la gracia de Dios llegó a ustedes. Todos en alguna manera querían ser algo en la vida, tenían sus aspiraciones para hacer algo, ¿verdad? Y no eran generalmente, eso no involucraba a Dios, cada cual quería vivir su vida y tener las cosas que se iban dando, pero no estaba Dios allí en eso, y de pronto nos encontramos aquí ahora frente a la gracia desplegándose, invitándonos a ir a donde estuvimos primero. Eso sí es asombroso. A veces nos pasan situaciones asombrosas en nuestra vida, que nos hemos librado de algún accidente asombrosamente, ¿verdad? Y así como digo, hay muchas cosas que nos suceden en la vida que son asombrosos. Vea, en la Biblia, en el capítulo 10 de Lucas, hay un caso de unos personajes que están muy asombrados. Son los discípulos del Señor. Estos discípulos del Señor se sorprendieron cuando ellos vieron que los demonios se sujetaban a ellos. Vea cómo lo dice. Dice, el Señor dice, hasta los demonios se nos sujetan. Hacemos milagros. Vea, si usted puede analizar esto, ¿cómo se sentiría? ¿Verdad que sería algo sorprendente de comenzar a hacer los mismos milagros que estaba haciendo el Señor? Algo parecido le sucede aquí a estos discípulos y vienen donde el Señor y dice, Señor, estamos regocijados, estamos felices, estamos maravillados. Ellos pensaron que iban a sorprender, a impresionar al Señor con eso. Pero dice luego, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, hoy os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mira qué sorprendente es la gracia de Dios. ¿Verdad? Nosotros queremos maravillarnos de pronto porque algo sucedió en nuestras vidas, porque algo bueno nos pasa, porque hay una situación de, entre comillas, de fortuna que nos sucedió. Oye, que tuve suerte, compré tal cosa y me salió bueno, hice algo, hice un negocio, y uno se maravilla de cosas pequeñas y de pronto eso lo podemos llevar también a una esfera un poco mayor y hacemos una oración y Dios contesta la oración y nos admiramos por eso, nos maravillamos por eso, pensando que eso nos convierte en algo. Aquí el Señor está diciendo, no nos maravillemos por eso, sino regocijaos, gocémonos, maravillémonos, porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Y si nuestros nombres están escritos en los cielos, pues entonces yo volveré a ese cielo uno de estos días. Y no estoy hablando de mi muerte, estoy hablando de mi transformación. Vendrá un día mi Señor y me sacará de aquí, me llevará a donde estuve primero. Esa es mi fe, esa es mi esperanza. Y la tengo por esta gracia que es asombrosa para mí. Si es asombrosa la gracia que me salvó, la gracia que me cuidó desde niño, la gracia que me hizo conocer el Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de la revelación, si es asombrosa esa gracia, asimismo es, porque es la misma gracia, es asombrosa la gracia que me sacará de aquí uno de estos días. Esa gracia de rapto,
esa gracia que habla de la transformación de esto mortal vistiéndose de inmortalidad. Esta gracia de Dios llevándome a mi lugar de origen, a donde pertenezco. Es la gracia de Dios la que está haciendo eso. Yo soy el resultado de una obra de la gracia de Dios. Quiero contar una pequeña historia para terminar. Es una historia que escuché hace algunos años y habla de un artesano. Vivía por allá en la montaña, hacía sus trabajos de artesanía, pero en un momento él quería hacer algo especial y necesitaba una madera especial y fue al bosque a buscar esa madera. Pero al pasar por el río vio que el río estaba arrastrando un trozo de tronco, un tronco de un buen árbol, era buena madera. Usted sabe, él era artesano, así que conocía esa madera. Y él vio que el río se llevaba esta madera. Él hizo un gran esfuerzo para alcanzarla, para entrar allí al agua, ¿verdad? Tomó un riesgo en eso y finalmente saca esa madera y se la lleva a su taller. Estando en el taller comienza el tratamiento con la madera, esperó que se le fuera la humedad del agua y la comenzó a hacer sus primeros tratamientos y comenzó a pasar tiempo. Y en esa madera él comenzó a hacer un trabajo especial, un tallado especial, diferente a los que él habitualmente hacía para su negocio. Lo comienza a tallar, trabajando, poniendo en él todo su esfuerzo, todo su talento, hasta que finalmente lo termina. Cuando lo termina, se pone hacia atrás, lo contempla y lo encontró muy bello, lo encontró hermoso, encontró su obra hermosa. Generalmente nosotros somos bastante críticos con lo que podamos hacer, así debiera ser, ¿verdad? Pero en este caso él hace eso y encontró que esa obra había quedado muy bien hecha. Y claro, cómo no, se había invertido tanto tiempo, tanta pasión en hacerla. Y la puso en un lugar de privilegio allí y a él le encantaba ir a mirar esa obra. Esa obra era un tallado especial porque era su propia imagen que él había plasmado allí y él la tenía allí en ese lugar especial. Un día este hombre sale de su cabaña y va nuevamente al bosque, se toma su tiempo por allá en lo que tenía que hacer, tal vez ir a ver sus trampas, ir a ver su cacería. Y cuando llega allí a su cabaña, se encuentra con la sorpresa que alguien había entrado allí, un ladrón, había entrado y se había llevado sus cosas, sus herramientas, se había llevado varias cosas, varias obras que él había hecho, se había llevado muchas cosas de valor. Pero de pronto mira hacia su lugar preferido, hacia su rincón preferido, y ve que no estaba allí aquella obra primorosa que él había hecho con tanto cariño, con tanto esmero, con tanto corazón, con tanta pasión. Él había hecho esa obra tan especial y, como digo, le gustaba mucho contemplarla, pero ahora no estaba el lugar vacío allí. Él se entristeció mucho. Fue al pueblo a buscar a ver si encontraba algo por allí y nada, y recorrió, se tomó tiempo, mucho tiempo pasó para buscar en los pueblos cercanos a la cabaña allí donde él vivía en el bosque. Habían pueblos por allí que quedaban algunos kilómetros y él iba a todos esos lugares a buscarlas. Pero de pronto, en un pueblito allí pasa por una vitrina, una tienda, y en la vitrina de la tienda ve que allí estaba su obra. Y ve que esa obra tenía un alto precio. Y la reconoció. ¿Cómo no la iba a reconocer si era su obra? De pronto él entra allí a la tienda y le pregunta al vendedor, le dice: estoy interesado en esa pequeña escultura que tienes allí en la vitrina. Oh sí, le dice el hombre, es una escultura muy especial, viene de tal parte, y le empieza a contar una historia que este hombre sabía que no era así, porque él era el autor de esa obra. En un momento le dice: pero
yo quiero comprarla. Le dice el vendedor, pero vio que es muy cara porque es algo muy especial. Él le dice, no, tráigala, yo la voy a comprar, yo voy a pagar su precio. Al traer el hombre esa obra y ponerla allí sobre la mesa, el artesano la mira con tal amor y solamente expresa lo siguiente y le dice, ahora sí, eres 2 veces mía, cuando te hice y cuando te compré. Cómo no, esa obra era el reflejo, era su propia imagen. Esa es nuestras vidas de creyentes, nuestras vidas de cristianos. Somos la imagen de Jesucristo. Es la palabra hecha carne. Y somos 2 veces su propiedad, cuando Él nos hizo y cuando nos redimió en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros ahora? Aceptar simplemente esta gracia y aplicarla allí en nuestras vidas y comenzar a vivir una vida feliz, de cristianos felices, sabiendo que nuestro Redentor, el que pagó el precio, está vivo y esperando por nosotros. Hermano, amigo, no importa cuál sea su condición, si es una condición exitosa espiritualmente, si usted está feliz allí viviendo su vida de cristiano, recuerde, usted es salvo por gracia, por la sorprendente gracia de Dios. ¿Y qué decir si usted no está bien, si usted está pasando por alguna situación difícil, si usted ha estado lejos, si usted ha estado frío? Pues recuerde, aún sigue siendo salvo por gracia. Solo queda tomarla y hacerla efectiva en su vida. Cobre ánimo, hay gracia suficiente para usted. Para mí ha sido muy agradable hablarles en esta ocasión algo más sobre la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita gracia. Gracias, Padre, por habernos sorprendido con ella y por seguirnos sorprendiendo en este día. Está todo tan malo, está todo tan complicado, Señor, pero son señales cumplidas que nos hablan de qué cosa, que uno de estos días, esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos encontró, esa gracia que nos limpia de todo pecado, uno de estos días, esa misma gracia nos pondrá de regreso a casa, de regreso a la eternidad, de donde fuimos tomados un día. Allí veremos a nuestros amados, pero allí principalmente te veremos a ti. Eso es lo que más anhela mi alma de creyente, Señor. Verte, Señor, en la hermosura de tu santidad. Y cuando eso suceda, simplemente entenderemos que la gracia que nos salva, que nos limpia, nos llevó de regreso a casa. Volveremos a cantar seguramente a la sublime gracia de Dios. Gracias, Padre, por alentar nuestras vidas con estas cosas. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano que ha podido escuchar esto, que pueda tomarlo en serio y que pueda animarse, que pueda simplemente amarte más y esperar en tu venida. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga hasta que nos encontremos una vez más. Shalom. Me he preguntado en más de
¿Cómo es que puede ser que el Dios eterno me llegara a ver sin faltas delante de Él? Y me respondía con clara voz, en mi alma una revelación. Me dijo: tu nombre Dios escribió en el libro de redención, y no me queda más que agradecer el gran amor de mi Dios. Solo su gracia lo pudo hacer, nada podía ser yo. Y no me queda más que agradecer el gran amor de mi Dios. Solo su gracia lo pudo hacer, nada podía ser yo. Me he preguntado en más de una vez, ¿cómo es que puedo creer que sea yo parte del plan de Dios? No lo pudiera entender. Y la respuesta es clara en verdad, es una revelación. Si puedo creer, no es mi voluntad, eso es predestinación. Y no me queda más que agradecer el gran amor de mi Dios. Solo su gracia lo pudo hacer, nada podía ser yo. Y no me queda más que agradecer el gran amor de mi Dios. Solo su gracia lo pudo hacer, nada podía ser yo. Y no me queda más que agradecer el gran amor de mi Dios. Solo su gracia lo pudo hacer, nada podía ser yo.